Hola, ¿cómo van? Hoy me gustaría hablar sobre un tema que he hablado en mis últimos videos. Es una palabra que pasa desapercibida, está camuflada, invisible y la menciono mucho. Al final está detrás de todo lo que yo he hablado, que es la conciencia. Es invisible porque cambia la forma en la que vemos todo, de cómo vivíamos o de cómo estamos actualmente. Quiero hablar desde mi experiencia porque siempre y el objetivo de todos estos videos es darle algo a mi yo futuro que siento que lo va a necesitar mucho, mucho, mucho y en momentos así que me siento un poco lúcido, entonces prefiero plasmarlo y dejarlo guardado y ya. Para mí el tema de la conciencia no es tanto de pensar en planear, sino más bien es sentir. Y desde el sentimiento tú direccionas lo que realmente quieres. Yo ya este tema lo tengo súper, súper quemado, pero fue algo que de verdad me marcó, así que perdón si lo repito una y mil veces. Pero el tema del trabajo, como bien saben, me afectó mucho y en ese momento en el que yo estaba haciendo las cosas, estaba en piloto automático. Estaba en piloto automático porque simplemente no sentía lo que estaba haciendo, ni tampoco pensara mucho. Sí habían cosas que me afectaban y sí habían cosas que yo me callaba y no lo decía, pero aún así ese piloto automático te controla y que tú simplemente lo haces siempre, lo sigues haciendo y nunca realmente le prestas atención a lo que realmente sientes, si realmente ese piloto automático es valioso o vale la pena para ti. Es más como preguntarnos siempre y desde que yo estuve en el trabajo notaba esto, pero no le daba esa importancia que merecía. Habían momentos de lucidez, habían momentos que yo decía, no, esto no me gusta, yo quiero cambiar todo, pero me desgastaba más pensando en hacer cualquier cosa que haciendo las cosas. Yo sé que la decisión de renunciar para mí fue una situación súper difícil de hacer porque aparte del trabajo operativo que había que hacer, tenía muchos sentimientos encontrados por la empresa, por las personas que me acompañaron en este cambio, en esta transformación, y por eso no quería darle la espalda a mis sentimientos y tampoco a lo que yo realmente quería, y es que era un dilema que me costó mucho, pero todo empezó porque me empezaba a hacer preguntas, me empezaba a decir si realmente yo quería estar acá, de por qué me siento tan mal, por qué actúo de tal forma, por qué respondo, reacciono de tal forma si ni siquiera me han hecho nada o ni siquiera hay algo por el cual reaccionar. Entonces ese piloto automático se convierte en un movimiento que constantemente haces, pero sin preguntas, sin cuestiones y sin vivir y sin sentir. Aunque, claro, uno siente, pero ¿desde qué sentimiento lo sientes? Desde la angustia, el estrés, etcétera, etcétera. Realmente lo que queremos es estar bien, estar felices, ¿no? Contentos. O sentir que lo que hacemos sí nos nutre y sí es algo que sí queremos desde nuestro corazoncito. Yo sé que para Dani, que está viendo este video, me conoce perfectamente, pero te recuerdo que nosotros hemos pasado por un cambio, muchos cambios de hecho, pero hubo uno que fue fundamental para nuestro crecimiento. Dicho cambio empezó desde que conocí la ley de atracción con el libro de El Secreto y todo este tema relacionado. Yo era joven, yo era adolescente y fue un cambio muy importante para mí porque desde que conocí esa ley de atracción todo empezó a cambiar o todo a mi alrededor empezó a ser diferente. ¿Por qué digo este tema de la ley de atracción? Porque cuando yo inicié, yo era adolescente cuando supe de todos estos temas y sabía que la ley de atracción era solamente pedir y llegará en cualquier momento, sin cuestionarnos del por qué va a llegar o cómo va a llegar, sino simplemente va a llegar y ya está. Con la energía de un adolescente yo me las creí totalmente, entonces me funcionaba. Me parecía curioso y me gustaba. Entonces existía como un entorno mágico alrededor de esta ley que atraía cosas que de verdad me gustaban o también angustias que yo mismo las atraía y demás, y así sucesivamente. Pero claro, está bien pedir y esperar. Y después de un tiempo me preguntaba por qué ya no me funciona la ley de atracción si antes me funcionaba. ¿Qué pasó? ¿Qué ha cambiado? No lo sé,
Pero es que la ley de atracción, o bueno, en el libro del secreto, está bien, está muy bien explicado y sí, efectivamente funciona, pero siento yo que le hace falta más matices. Profundizar un poco más sobre qué otras herramientas hacen que la ley de atracción tenga más sentido y más estructura y más realismo, por así decirlo. Está, por ejemplo, el tema de actuar, el tema de saber realmente lo que queremos y creérnoslas desde el inicio, no esperar a ver qué ocurre, y etcétera, etcétera. Y todo esto lo pueden de verdad buscar porque hay muchos libros que hablan de este tipo de cosas, o simplemente con videos o lecturas express que hagas en internet vas a saber que la ley de atracción profundiza un poco más sobre no simplemente el tema de pedir, sino también de sentirlo, de actuar, de tomar decisión y conciencia. Bueno, me preguntarás por qué traigo este tema de la ley de atracción si estoy hablando de la conciencia y demás. Yo tampoco sé. Entonces quiero hablar sobre una serie para dar un poco de contexto entre la conciencia y la ley de atracción, y por qué traigo estos dos temas muy de la mano y desde mi experiencia, porque claro, son temas que van muy de la mano, pero se pueden abordar independientemente. Pero yo los traigo aquí porque en mi experiencia aprendí, me transformé y los pude identificar. Entonces, ¿por qué menciono esta serie? Porque esta serie es un espejos de la conciencia y me gustaría mostrárselos desde el punto en que yo lo veo, para que así sepan un poco el objetivo de este video y cómo este cambia la conciencia de acuerdo a su crecimiento de cada uno de los personajes. Lo voy a hacer totalmente rápido, así que tranquilos. Son 3 etapas: niño, adolescente y adulto. Estas mismas etapas se repiten en la conciencia y que quiero mantenerlas aquí. Aclaro que no soy experto en ninguno de estos temas, simplemente estoy hablando desde mi experiencia y de todo lo que yo he visto y he vivido, así que nada, sigamos. La etapa 1 que menciono de el niño es una energía en la conciencia que es más valiente, aventurera, curiosa, y esto se refleja en los niños, personajes de Stranger Things en la primera y segunda temporada, que son niños que están en un ambiente un poco oscuro, o los obstáculos que tienen. Si tú lo ves desde una perspectiva un poco más grande, verás que la situación es muy difícil de manejar, pero aún así los niños la toman de una forma más valiente, activa, e intentan solucionarlo. Existe cierta magia porque cada uno es inocente. Digamos que hasta ahora se van construyendo y hay una inocencia, una ingenuidad en hacer las cosas, en actuar, en pensar y etc. En la segunda etapa vemos a los niños ya adolescentes. Seguimos con el mismo problema de todas las temporadas, que es el mismo villano, la misma situación, el mismo pueblo y todo igual. Simplemente que el cambio ahora de conciencia está orientado en miedos, en inseguridades, en la construcción de la personalidad que cada uno de los personajes quiere crear. Entonces se puede ver búsquedas internas, conflictos, relaciones, se empieza a profundizar un poco más todo este tema de experimentar. Sí es verdad que nos alejamos un poco de la valentía y de la búsqueda que teníamos de niños y nos vamos un poco más hacia lo que construye nuestra personalidad: miedos, fortaleza, seguridad, personalidad y formas de ver la vida. Y vamos con la última etapa, que es el ser adulto. Yo sé que en la serie los niños no son adultos, pero se puede ver esta transformación en cuanto a la conciencia de cada uno. En el estado adulto de la conciencia ya somos más comprensivos ante cualquier situación, ante cualquier dolor. Si vemos miedos y esos miedos se convierten en algo más gris, oscuro y negro, ya somos más realistas, no tanto mágicos, sino ya sabemos qué podría pasar si nos enfrentamos a tal persona, qué podría pasar si realmente no consigo hacer esto, o sea, la muerte. De alguna forma hay más conciencia sobre la muerte, sobre cómo va a terminar todo, sobre lo que he construido durante toda mi vida. Hay más seguridad en cuanto a tomar decisiones y más liderazgo. Se ve una energía más grande, más fuerte.
Este tema lo abordo desde la conciencia y las etapas que mencioné para mí siento que son importantes, pero desde la conciencia. Y si nos damos cuenta, a las personas que han visto Stranger Things desde el capítulo 1 hasta el último capítulo que se está estrenando últimamente, nos damos cuenta del personaje principal, que es Eleven o 11, que empezó muy ingenua, sin saber muchas cosas, fue aprendiendo. Luego en la adolescencia se mostró más resentiva, más de buscar una personalidad, de tener una buena relación con su actual novio y demás. Y adulto en la conciencia, ya hablamos que está dispuesta a sacrificarse, a ayudar a sus amigos, a tomar decisiones, acción y a fortalecerse más para destruir a este supervillano. Si se dan cuenta, el monstruo es el mismo, ya sea las otamentes o... No es que no sé si todas las personas se han visto Stranger Things, voy a considerar que sí. Pero el monstruo es el mismo, solo cambia la perspectiva de cada uno de los personajes a medida que van creciendo. Ya no lo ven como el monstruico de la temporada 1, sino lo ven algo más grande, porque siempre ha sido grande, simplemente la visión de ellos cambió y se convirtió en algo más maduro cuando están en esta última temporada y son más realistas. Hay un contraste y es que pasa mucho que cuando nosotros somos adolescentes, niños, vemos todo tan mágico, tan fantasía, que la vida no necesariamente tenga que ser así. Que está bien a la edad que tenemos, pero ya a otra edad siento que esta magia y esta fantasía no funcionan muy bien. Digamos que si yo antes creía en un superhéroe que iba a venir a salvarme en mis situaciones tan difíciles, yo podría ser ese mismo superhéroe, cambiando mi estado de conciencia a adulto. No significa que yo sea un adulto. Yo hablo desde el estado de la conciencia en cada situación. Yo sé que la conciencia se puede dividir en muchos temas. Hay conciencia en unos temas y en otros temas no tanto. Pero hay que mantenerla en todos. De eso se trata. Y siento que si tú estás siendo niño, si tú estás adolescente, está bien, disfrútalo porque es tu oportunidad. Tienes tu refugio, tienes tu hogar, tienes a las personas que te apoyan. Simplemente estás experimentando tú mismo. Pero ya luego sí es importante hacer el cambio. Yo digo el cambio del chip interno porque es importante vernos no como adolescentes, sino ya como adultos. No hablo de madurez, inmadurez, sino simplemente es ser más realistas de todo lo que puede haber pasado, de que no va a llegar un Superman, sino yo puedo ser ese Superman. No sé si con tantos ejemplos haya quedado claro, pero espero que tú sí me hayas entendido. Y cuando hablo de ti, me refiero a ti. Entonces, para cerrar, me gustaría mencionar que la conciencia no es iluminarse siempre, sino más bien es buscar muy en el fondo de nosotros las sombras, darles nombre, mencionarlas y atacarlas de frente. Cuando tú sepas cómo eres, cómo te quieres sentir, qué realmente es lo que quieres, desde ahí vas a ver todo diferente. Vas a empezar a ver cualquier cosa con conciencia. Es igual, no hablo de planificar todo. No hablo de que cuando tú ya tengas 30, 20, 40 vas a tener una vida, sino simplemente es saber quién eres, hacia dónde vas, cuáles son tus propósitos y esa misma conciencia que tú formas desde todas estas definiciones que hacen parte de ti, te aclarar un poco más tus caminos o lo que realmente quieres hacer. Es verdad que si queremos cambiar nuestra vida y le pedimos a la ley de atracción, a Dios o al universo que nos ayude, lo que realmente necesitamos nosotros para cambiar nuestra vida es cambiar la vida. Desde nosotros cambiamos nuestras vidas. Si queremos cambiar la vida, no debemos esperar que ocurra o pase algo. Desde nosotros, desde nuestros valores, desde nuestros principios, podemos cambiar la vida. Y para que haya un cambio, hay que empezar por nosotros mismos siempre. En conclusión, si tienes movimientos sin preguntas, si te sientes mal, le puedes inyectar esta parte de conciencia para actuar desde lo que ya somos. Tú eres importante, tú eres grande, tú sabes a dónde vas, así que
no pierdas eso, métele conciencia a todo. Yo sé que no es fácil, pero si nos ayudamos todos y nos recordamos entre todos, esto cada vez se vuelve más fácil. Gracias a todos los que ven este video. El objetivo principal es simplemente hablar desde lo que me ha ocurrido. Quiero plasmar para que mi yo del futuro, que lo he mencionado mucho, esté más seguro, con herramientas, y que todo lo que pueda pasar, que sepa que yo lo apoyo y que lo veo muy grande. El objetivo de todo esto es ser como realmente queremos ser, un ejemplo para las demás personas. Pues nada, ahora sí me despido. Muchas gracias nuevamente a los que ven este video, que no soy yo. Gracias. Adiós.